Hoy es el diálogo, es un espacio donde conversaremos con integrantes de las diferentes mesas que conforman Diálogos Nacionales, un proyecto plural, diverso e incluyente de la gente para la gente. Diálogos Nacionales, un pacto social por el Ecuador, porque la respuesta está en el diálogo. Hola amigos, este es un nuevo espacio de Hoy es el diálogo. Estamos en esta ocasión con Fernando Cabascango. Él es presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos y Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Es asambleísta y nos trae ahora el tema que se ha tratado con el apoyo de la Mesa de Interculturalidad de Diálogos Nacionales en un taller recientemente. El tema sobre el Código Orgánico Integral para la Protección y Garantía de los Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades. Es un nombre largo. Eh, la primera pregunta de cajón es ¿por qué es tan importante reunir estas propuestas para formar una sola propuesta que dé paso a este Código Orgánico Integral? Bienvenido, Fernando. Buenos días con todos y todas. Bueno, primeramente creo que es importante mencionar que a nivel de derechos en el Ecuador ha habido muchos avances. Tenemos el convenio 169 de la OIT que ha sido ratificado en la Constitución del 1998 y tenemos la Constitución del 2008 donde ya define varios derechos colectivos para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y en ese sentido la única normativa que está vigente en la actualidad y data de 1937. Es una deuda histórica que tiene el Estado ecuatoriano con estos sujetos de derechos. Ok, claro, si es de 1937, ¿no? Em, ¿Por qué no se lo ha hecho antes? ¿Qué ha pasado a su punto de vista? Bueno, yo creo que en el Ecuador no hemos logrado superar esta estructura colonial que con la que funciona el Estado ecuatoriano y justamente los avances en derechos colectivos manda a que es la implementación de un Estado plurinacional en donde se reconoce varias lógicas, varias nacionalidades y varias formas incluso de concebir la vida. Y en ese sentido el Estado sigue funcionando pese a que ya la Constitución del 2008 determina como el principio de la plurinacionalidad, sigue funcionando de una manera colonial. Ok, para que entendamos de mejor manera, porque es un nombre como un tanto técnico, ¿no? Dice protección y garantía de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. ¿Qué implica? O sea, si le explicamos un poquito a la ciudadanía, ¿qué implica que haya un código orgánico integral? Ejemplo, si hay alguna normativa, por ejemplo, en la ciudad, eso implica que los ciudadanos se les va a dar mayor seguridad, por ejemplo. Ya, entonces, ¿qué implica que haya un código para la protección y garantía de los derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades? ¿Qué consecuencias trae esto? ¿Sí? Si podemos explicar un poquito. Y bueno, lo que implica es romper esa estructura administrativa y jurídica del Estado. Todos los niveles de gobierno, desde el gobierno descentralizado nacional como los gobiernos locales, siguen funcionando desde una lógica de lo público y lo privado. Existe, existe la propiedad pública y privada. En el sentido de los derechos colectivos reconoce la propiedad comunitaria y esa categoría debe estar incorporado dentro del sistema catastral de los municipios, por poner un ejemplo. Los derechos colectivos reconocen la autoridad comunitaria y las autoridades y las normativas siguen pensando solamente en las autoridades públicas. Entonces, se necesita pensar que la coordinación y cooperación a nivel de autoridades no solamente se limita
al descentralizado del gobierno central, a los gobiernos autónomos, sino también esa coordinación y cooperación con las autoridades comunitarias, que está reconocido ya en la Constitución y que tienen otras lógicas. Se reconoce el tema del territorio comunitario que no es ni urbano ni rural y que debe estar incorporado incluso ya en términos catastrales dentro de como polígonos dentro de estos sistemas digamos, de autoridades o de gobiernos locales que tiene el Estado ecuatoriano. Entonces, implica romper toda esa estructura administrativa y jurídica que tiene con la cual funciona hasta la actualidad el Estado ecuatoriano e incorporar otras lógicas que justamente reconocen ya o está reconocido ya en la Constitución y que se debe ya implementar en estas otras normativas. ¿Implica también justicia? Cuando hablamos de la autoridad comunitaria estamos hablando de varios niveles, de autoridades territoriales con capacidad de regular y controlar sus territorios y como autoridades jurisdiccionales que también está reconocido como dentro de los derechos colectivos la capacidad de administrar justicia o resolver sus conflictos internos. Ya. Al momento de plantear esto, sí se va a hacer una revolución, porque siempre se ha escuchado que, bueno, desde los medios, desde el discurso del poder, desde el discurso de turno político, que cómo van a tener como una administración propia dentro de un gran estado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen para que sea aceptado esto? Yo sé que Bueno, está en la Constitución, y bueno, pero yo creo que ahí hay que tener claro, porque a veces con malas intenciones o por desconocimiento intentan confundir. Las comunas, las comunidades, los pueblos y nacionalidades sujetos de derechos, lo que estamos demandando es la autonomía administrativa y jurídica, no una autonomía política, que ya es otra cosa. No estamos queriendo ser islas aparte del Estado uninacional, que eso también está reconocido en la Constitución. Lo que estamos demandando es justamente esa autonomía administrativa y jurídica. Por eso decía, con capacidad de administrar y regular eh, nuestros territorios bajo nuestras formas de convivencia y de organización social, que son otras lógicas que la del público y privado, y uno de los ejemplos es la mina. O sea, muchas de las cosas que se hacen en los territorios comunitarios es a partir de la minga. El Estado colonial funciona de otra manera, a partir de proyectos, contratos y otras cosas. Entonces son lógicas diferentes, por eso nosotros lo que decimos es esa autonomía administrativa jurídica con capacidad de regular, controlar y administrar nuestros territorios y de justamente resolver nuestros propios conflictos internos. cuando hablamos de autonomía administrativa, estamos hablando también que los que tengan recursos propios entregados por el Estado o no, o es otra cosa. Yo por eso siempre hablo de coordinación y cooperación a nivel de autoridades, porque, digamos, hay varias lógicas que se debe combinar y hay ejemplos aquí en el Ecuador. Un gran ejemplo es la gestión público comunitario digamos, que se refleja justamente en esa coordinación y cooperación como es el GADI Cayambe, el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural Plurinacional de Cayambe. Entonces, ahí hay una coordinación y cooperación a nivel de gobiernos que no es necesariamente el Estado le tiene que dar directamente recursos a la comuna o la comunidad, sino que se firman convenios de concurrencia en donde
una parte es partícipe de la comunidad y en el tema de recursos son el gobierno cantonal, el gobierno municipal. Entonces, creo que hay varias salidas frente al tema de recursos. Usted mencionó un término, no sé si lo explicamos un poquito más sobre territorio comunitario, qué es lo que están pidiendo. ¿Qué implica esto? ¿A qué se refiere? Bueno, ahí hay que dividir porque también hay una confusión. Muchos piensan que confunden la propiedad con el territorio. Si bien es cierto, y justamente porque eso determinaba la ley de comunas de 1937, que era la comuna era una organización social con el bien común, o el bien colectivo, o comunal, como se le conocía, que era un solo polígono de toda la tierra, que era el bien común. Esos criterios han cambiado. Hoy en día la comuna o la comunidad en algunos casos tiene el bien común o el bien colectivo, en otros casos ya están divididos, fraccionados, ese bien común. Y por eso el convenio 169 de la OIT y la misma Constitución ya define que cuando se habla de comunas y comunidades, se debe partir del criterio de tierras y territorios, que el territorio no solamente tiene que ver con la propiedad, tiene que ver justamente con esa continuidad histórica que tienen tanto los habitantes y muchos elementos dentro de estos polígonos. Entonces, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, el catastro de los territorios comunitarios, hablamos de que el municipio, sin partir de la propiedad, sino del territorio, pueda, digamos, catastrar o no sé, bueno, incorporar dentro del sistema de los catastros que tienen ellos justamente estos polígonos que representan, o más bien que definen la jurisprudencia de las comunas y comunidades, digamos, en donde donde las comunas y comunidades pueden ejercer tanto la autoridad territorial como jurisdiccional. Entonces, es por ahí en donde nosotros estamos insistiendo que hay que generar un mecanismo porque ya está como derecho, ya reconoce la Constitución y el Convenio 169, pero como decía anteriormente, la COTAG como última instancia de gobierno reconoce a las parroquias, pero la Constitución reconoce como última instancia de gobierno a las comunas. Entonces, por eso hay una contradicción entre lo que dice la ley de comunas con lo que dice la Constitución, porque la ley de comunas le subordina a las comunas a las juntas parroquiales y en cambio la Constitución les da una autonomía, incluso más allá de las juntas parroquiales, les da una autonomía de regular y controlar sus territorios. En el caso de las juntas parroquiales, esas competencias no lo tienen los gobiernos municipales. Hay otras competencias que tienen las comunas y que tienen los gobiernos provinciales. Hay otras competencias que tienen las comunas y que lo tienen los gobiernos, el gobierno central. Por ejemplo, entonces, la comuna tiene una autoridad, con la autonomía de la comuna se le da una autoridad que rebasa la parroquia. Entonces, eso es lo que nosotros en este código de comunas queremos que es generar los mecanismos para que se pueda ya incorporar dentro de las normativas secundarias, especialmente en lo que tiene que ver con el, el tema de la autoridad, el tema del territorio, el tema de la propiedad, el tema de de la economía. Ok, ahora esta explicación en el pleno de la Asamblea, eh, conociendo el colonialismo y estas ideas y que no se ha dado hasta ahora, eh,
creería que va a tener resistencia, pero todo este diálogo que se vaya a dar en el pleno de la Asamblea, ¿cuándo será? Creo que en el taller se dijo que julio, agosto. Eh, el informe se estaría pensando para la segunda semana de julio, pero siendo sujetos de derechos colectivos, que es otro tema que también necesitamos incorporar a nivel de normativas, es justamente la consulta prelegislativa, o en este caso, ya que siendo sujetos de derechos es uno de los derechos que hay que cumplir. En ese sentido, tendríamos o lo estamos pensando en 1 o 2 meses poder hacer este proceso de la consulta prelegislativa con los sujetos de derechos, que son las comunas, las comunidades, los pueblos y nacionalidades. Y finalizado esta consulta, pasaría al debate del Pleno de la Asamblea Nacional. Que si vamos a tener conflictos, sí vamos a tener conflictos. Aquí en las comunas y comunidades del Distrito Metropolitano de Quito llevamos desde el 2015 en mesas técnicas de trabajo para justamente implementar políticas públicas para las comunas y comunidades, y no ha habido la voluntad política. Estamos hablando ya de 7 años que no se ha logrado ningún avance. Hay la claridad, hay el marco jurídico, hay el derecho constitucional, hay los tratados y convenios internacionales que firma el Ecuador, pero al momento de implementar una política pública, los funcionarios eh, digamos, subordinan una, digamos, una ley de tercer orden como una ordenanza, subordinan a la Constitución o a los tratados internacionales. Y para nosotros es preocupante porque incluso hay la supremacía que tiene la Constitución, pero eso no lo respetan ya en la práctica, y es preocupante, y por eso digo, tienes toda la razón, el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional va a ser fuerte porque no hay la comprensión de entender que hay un reconocimiento a la continuidad histórica de la presencia antes de la colonia de los pueblos y nacionalidades indígenas aquí en el Ecuador. Ujú. Cuando hablamos de funcionarios que están poniendo como principalizan una ordenanza a la Constitución, que es la Carta Magna, ¿a quiénes nos referimos? Estamos refiriéndonos tanto secretarios, en el caso del Distrito Metropolitano de Quito se divide por secretarías, administradores zonales y los mismos alcaldes. Nos hemos reunido ya con 4 alcaldes y, perdón, 3 alcaldes, y los mismos no han no han demostrado esa voluntad política de garantizar esos derechos. Y por eso mencionaba en el caso de Cayambe es otra dinámica en donde eh, han logrado generar esos mecanismos e incorporar poco a poco estas otras lógicas que es una realidad en los municipios. En el caso del Distrito Metropolitano de Quito estamos hablando más de 65 comunas y comunidades que existen, que están generadas pagos indebidos por tasas e impuestos que, según la Constitución, están exentas de estos pagos. No existe catastrado territorios comunitarios, no se reconoce a la autoridad, hay digamos, una fuerte conflictividad porque mientras las comunas ejercen el derecho a la autoridad de regular sus territorios, emiten permisos de construcción, emiten permisos de funcionamiento, va a la agencia de control del municipio, les generan multas, les generan pagos también por no presentar o por no subordinar digamos, por no subordinarse ante el municipio, ¿no? Entonces ahí
más bien lo que ha prevalecido en muchos casos es la fuerza organizativa que han tenido con algunas comunas, hay algunas comunas que hacen respetar la autoridad y le ha sentado a los funcionarios y le han dicho, a ver, nosotros somos la autoridad aquí y si quiere ingresar, por favor, coordinemos y busquemos soluciones. Y eso les ha permitido a que ellos sigan eh, emitiendo permisos de construcción y permisos de funcionamiento, pero es algo ilógico que a veces uno no se entiende porque en una administración zonal la comuna puede seguir emitiendo permisos de construcción, puede seguir emitiendo permisos de funcionamiento y te pasas a otra administración zonal en donde la administración zonal le está sancionando a la comuna por los mismos, por ejercer ese mismo derecho. Entonces, es bien complicado, es un tema bien complicado que vamos como parte de este proceso, vamos a hacer algunos, digamos, una agenda de debates, conversatorios, foros para también ir induciendo estos temas que poco o nada se ha hablado en el Ecuador. Sí, porque todo este conflicto que se da en las comunas, como lo menciona, no está visibilizado, o sea, no se conoce a profundidad. Eh, sí, sería muy conveniente hacer estos debates para dar a conocer. Además que tienen los derechos, sin embargo, hay funcionarios y pasa, por lo que escucho, pasa por un tema de una lógica de economía y una lógica cultural. Lastimosamente, o sea, el debate que tengan en la asamblea tendrá que ser hasta para cambiar ese chip cultural desde hace mucho, mucho tiempo. Hay algo que se dijo para cerrar, para no dejar este cabo suelto, que se dijo en este encuentro que ustedes tuvieron con representantes de comunidades el día de ayer, el miércoles, eh, que se estaba dando un tráfico de sangre de los pueblos guaraníes. ¿Conoce algo al respecto? No solamente el tema de la sangre, justamente lo que queremos con el código es garantizar los, todos sus derechos colectivos, que no es solamente la genocultura, no es solamente el territorio, no es la autoridad, no es la no discriminación, porque los pueblos indígenas, afros y montubios siguen siendo los más discriminados. Es un conjunto de violaciones a los derechos que hemos tenido. Entonces, lo que queremos es justamente garantizar cuando hablábamos de economía, y también hablamos justamente de esos recursos que tenemos. Y cuando hablamos de recursos, no solo hablamos de económicos, sino hablamos de esos recursos, de esa biodiversidad. Y ahí, entre todo, justamente también es el ser humano, como seres humanos. Entonces, hay muchos elementos y por eso para nosotros es importante hablar del territorio. Cuando hablamos del territorio, como decía anteriormente, no es la tierra, sino es todo, el todo que lo que se encuentra dentro de estos polígonos que se llaman comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Pero esto de tráfico de la sangre de los pueblos guaraní, ¿qué es? Es un término que lo estamos escuchando recién, o sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, es lo que decían, o sea, hay elementos como la ayahuasca, que también es de los pueblos amazónicos y que ya lo están patentando en otros países. Lo mismo están haciendo como, digamos, a pretexto de la investigación, están en este tema, digamos, están llevando, dice, para fines investigativos del tema de sangre también de los pueblos indígenas. Ok, muchas gracias, Fernando, por el tiempo.
por explicarnos. Es un código que se va a construir, que está en construcción, muy interesante y que va a necesitar de mucho apoyo y resistencia. Me despido porque me están esperando. Listo. Muchas gracias. Estamos conversando. Un abrazo. Hoy es el diálogo, es un espacio donde conversaremos con integrantes de las diferentes mesas que conforman Diálogos Nacionales, un proyecto plural, diverso e incluyente de la gente para la gente. Diálogos Nacionales, un pacto social por el Ecuador, porque la respuesta está en el diálogo. Esta es una iniciativa financiada por la Unión Europea, implementada por Fundación Esquel. Europa se siente.